Pues para hacer este programa tenemos un invitado realmente de excepción, una de las personas que obviamente más conoce de este tema y además desde adentro. Nos acompaña Rick Prado, exdirector de Operaciones Especiales del Centro contra el Terrorismo de la CIA, además el hispano con mayor rango dentro de ese organismo y además un cubanoamericano. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rick. Es un placer, gracias. A ver, yo estaba diciendo, para comenzar a poner todo esto en contexto, uno puede pensar que ha acabado con Al-Qaeda o que lo ha diseminado, sin embargo es extremadamente difícil, por no decir imposible, acabar con una ideología. Y en este caso concreto se puede acabar con su aparato militar, pero lo que no cabe ninguna duda es que los islamistas más radicales, aquellos que piensan en destruir a Occidente, no han parado en sus intenciones y mucho más después de la muerte del máximo líder de Al-Qaeda. Eso no va a cambiar. Ellos han mantenido el mismo tempo de operaciones y nosotros hemos seguido el mismo tempo a tratar de contrarrestarlos. Pero tiene toda razón. Esto no cambia lo que es la la ideología de esta gente, el radicalismo. Y como dijo Zawahiri, que matar americanos era la obligación de todos musulmanes. Así que eso no va a cambiar. Lo que sí cambia un poco es esta clase de acciones confunden al enemigo y lo hacen bajar su perfil. O sea que le para o le afloja las operaciones porque saben que están penetrados, saben que son vulnerables. Y yo creo que eso queda claro, y yo creo que es una de las primeras conclusiones que tenemos que poner acá. La pérdida de Zawahiri no acaba, desgraciadamente, con Al-Qaeda. Yo decía al comienzo que muerto el perro no se acaban de primera las pulgas. De hecho, ya sabemos que en Irán los tres máximos líderes, o quienes seguirían en el orden de esta organización, están reunidos para ver quién puede ser ese sucesor. Y hay dos nombres, y hay uno que es un egipcio que está sonando con gran fuerza, Al-Abed. ¿Rick? Sí, la cabecilla, esto es como el terrorismo, las organizaciones terroristas son como una hidra. Le cortas una cabeza y salen por lo menos una o dos más. La decisión de quién va a subir al mando, verdaderamente no la conozco, pero eso ya está planificado y alguien va a tomar las reinas aquí bien rápido. Y además me llamó la atención porque hablando además con un experto en Medio Oriente me comentaba también que Al-Abed, que es el nombre de este que se supone egipcio que está en Irán además y podría llegar a ser el sucesor de al-Zawahiri, se llama espada, y lo anoté para que no se me olvide, espada de la justicia, con lo cual a mí me parece que esto puede ser incluso más un alias incluso que un nombre, o sería obviamente una coincidencia bastante letal, ¿no? No, esos son alias. Muchos de ellos han usado nom de guerre para identificarse. Es más poético y más público. Sí, ¿no? Ahora, Eric, yo sí quiero comentar contigo, porque esta es la parte que conoces a la perfección. Una operación de estas características llevada a cabo por la CIA con un dron, con ese disparo certero de un misil que acaba con su vida cuando está en el balcón, pero que no daña ni siquiera a su familia, que también le acompañaban en esa casa, te lleva a pensar en una gran organización, en una planificación. Y ahí yo me pongo a pensar y digo, vamos a ver si es que estos talibanes, porque además es curioso, este hombre llevaba en la clandestinidad 10 años, regresa a Kabul justo cuando nosotros salimos de esa forma tan bochornosa, y entran los talibanes. A ningún hermano musulmán le pueden negar la ayuda si este individuo pedía quedarse en Kabul. Pero claro, también era un peso grandísimo. ¿No será que es que estos talibanes han jugado la doble fila de quedarse con los 25 millones de la recompensa, ayudarle, pero aliviarse la carga de que Al-Qaeda volviera a estar en Kabul? No hay duda de eso, Mariana. Mira, el que piense que Talibán y Al-Qaeda van a tener diferencias o van a hacer un pacto contra ellos, sobre todo con los Estados Unidos, eso es fantasía de Disneyland. Eso no existe. ¿Tú crees entonces que los talibanes no querían, bajo ningún concepto, que la sede de Al-Qaeda volviera a estar nuevamente en Afganistán, sobre todo por el tema de la presión internacional y por la recompensa de los 25 millones?
No creo que eso les preocupe. Ellos ya recibieron su dinero y ellos, como es natural, esto no era una cosa que lo iban a anunciar la presencia de Zawahiri, pero desde que esa es son dos organizaciones muy cercanas y muy bien empatadas, así que no veo ruptura ahí en ninguna forma. Dime una cosa, ¿cómo se planifica y cómo se lleva a cabo una operación de estas características, Rick? Mira, la gente más peligrosa que tiene la gente no son los operadores, son los analistas predatores que tenemos. Cuando nosotros, como usted dijo, salimos de Afganistán tan vergonzosamente, lo primero que los analistas dijeron fueron, estos van a regresar, esta gente de Al-Qaeda van a regresar a Kabul porque es un lugar donde ellos no tienen amenaza ninguna. Y entonces empezó la investigación. El chiste era que ahora leer es peligroso, porque lo que se enteraron hace tiempo de que él tenía religiosamente por las mañanas, le gustaba sentarse en su balcón a leer. Imagínense la clase de investigación por fuentes y por técnicos, por medios técnicos, buscar balcones en áreas, buscar constantemente por meses. Nosotros los encontramos, esto no fue esta semana que lo encontramos, se encontró hace un tiempo y lo que estaban era calculando lo que usted dijo, de que no hubiera ninguna muerte no necesaria. ¿Y cómo se decide cuál es la tecnología exacta que van a utilizar para que la exactitud de esa operación pueda llevar pues, a un triunfo como el que hemos visto en el caso de Al-Zawahiri? Bueno, la clase de drone que están usando ahora son muy avanzados. Lo que nosotros usamos al principio cuando yo era jefe de operaciones en la CIA, en el Centro de Contraterrorismo, eran bastante rústicos comparado con lo que hay ahora. Así que ellos lo que calculan no es que cambien del equipo, sino calculan la letalidad del cohete que le están tirando. O sea, en este caso no hacía falta tumbar un edificio o penetrar un búnker. Esto solamente era matar a una persona singular, si todo posible. Pero eso lo lleva solamente eso está dirigido solamente por una persona. ¿Cómo se dirige un dron de estas características y ese disparo certero en ese momento exacto? Bueno, para empezar, todo eso está conectado con computadoras muy eficientes. Pero sí, es un operador en larga distancia, puede estar en Virginia, puede estar en cualquier lugar, que tiene control sobre ese aparato. Lo que hacen es que tiran un láser. El láser le da al cohete la trayectoria que tiene que tomar para dar exactamente donde marcaron con el láser. Eso es lo mismo que usamos cuando tenemos gente en la Tierra que quieren apoyo aéreo, hacen un láser a los objetivos que necesitan neutralizar y el cohete no falla. Uno se plantea ahora, uno cuando escucha de Al-Qaeda sabe que puede desaparecer su aparato militar con una operación en Yemen, pero tiene como sucursales por diferentes partes del mundo. Y el Magreb Islámico es una de las partes quizá más peligrosas y donde cuando se habla de atentados y de posibles acciones contra Occidente y contra Estados Unidos, a mí me asalta la duda, después de la poca experiencia que tengo también en este tema, de si alguna de esas sucursales en África, por ejemplo, podría llegar a tomar la autoría de alguno de estos atentados en nombre de esa venganza por la muerte de Al-Zawahiri. Sí, Al-Qaeda tiene muy buenos recursos. Ellos pueden comprar la lealtad de otros grupos que verdaderamente nos pone vulnerables donde quiera que estemos. Pero no es solo África. Mira, en el sureste de Asia, lo que es Tailandia, lo que es las Filipinas, lo que es en Latinoamérica. Y como dijiste temprano, el patio de nuestra casa está abierto para que todo el que quiera entrar aquí, y no es la primera vez que capturan gente de Irán y de Afganistán tratando de meterse a los Estados Unidos. Así que la vulnerabilidad para nosotros existe en todas partes del mundo.
Bueno, yo lo que había escuchado hacía tiempo es que esa filial somalí de Al-Qaeda tenía un apetito enorme de ganar protagonismo y se hablaba quizá de la creación de un nuevo califato quizá en África. Pero bueno, eso obviamente son obviamente objeciones o cosas que pueden salir ahora a la luz sin todavía ninguna base previa porque aún no sabemos quién va a ser ese candidato a sucesor de al-Zawahiri. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que se nos están colando por el patio trasero. Sin ir más lejos, yo no sé si ustedes recuerdan que ayer les estábamos comentando que Venezuela está regalando miles y miles de hectáreas a Irán. No son solamente ejercicios militares, está entregando parte de su territorio, contradiciendo el propio artículo 13 de su Constitución, entregando territorio soberano a los enemigos de Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo esta administración? Mirando de reojo. Bueno, yo les decía que Maduro está entregando 1 millón de hectáreas a Irán de tierra cultivable. Yo no sé si van a cultivar, y estábamos riéndonos aquí dentro de lo poco jocoso que es este tema, si van a cultivar terroristas o qué es lo que piensan hacer. Tampoco sabemos si es que la administración Biden va a enviar otra misiva para averiguar qué se puede hacer, porque hasta este momento no ha habido ni un solo comentario. Rick, ¿qué opinión te merece esto? Es claro, mira, ese es un problema que hemos tenido en el patio de nuestra casa por muchos años ya. Empezó con Cuba, después Nicaragua, la fomentación de problemas en El Salvador y ahora Venezuela, que se ha completamente destrozado. Nosotros tenemos que ponerle, nosotros, el gobierno americano, ¿no?, de los Estados Unidos, tiene que ponerle mucho más énfasis y personalidad. El problema que tenemos en este momento que tenemos una administración débil, por lo menos el mundo lo ve como una administración débil. Y date cuenta que nuestros enemigos, sean los chinos, los rusos, los iraníes o los terroristas, son predadores. Y si nosotros no tenemos una postura que le ofrezca pausa, nos van a comer. Pero hombre, imagínate hasta qué punto nos van a comer si cuando se estaba hablando de Nicolás Maduro como un dictador, como una persona buscada por las agencias incluso de este país, como un narcoterrorista, una persona que ha atentado contra los derechos humanos de su pueblo, esta administración mandó, así como por lo bajini, a unos individuos a tratar de negociar con él como si fuera la autoridad máxima, dando un bofetón en la cara al pobre Guaidó, que no pintaba mucho, pero ahí dejó de pintar completamente todo. Uno se esperaría que ahora, con esos juegos que se están haciendo en Venezuela, con China, con Rusia y con Irán, hubiera algún tipo de reacción. Pero después de lo que hemos visto, la reacción era necesaria y no ha habido ningún tipo de alocución. Ninguna. Verdaderamente, fíjese que lo mismo problema de Ucrania, eso empezó después que esta administración empezó. Porque el mundo sabe cuando hay alguien en vigilancia, y en este caso es los Estados Unidos. Y tenemos esa falta. Verdaderamente nosotros habíamos ignorado Latinoamérica como gobierno por hace mucho tiempo, pero ahora ese es un problema que está al lado de nuestra casa y hay que hacer algo. Y bueno, y uno esperaría ver qué es lo que hay que hacer, porque imagínate, y no quiero desaprovechar la oportunidad de estar conversando con un experto como tú, con tantísimos años, además con el mayor rango, el hispano de mayor rango dentro de la CIA, de hacer esta pregunta. Yo sé que durante muchos años, y ahí te voy a hacer la pregunta como si no nos escuchara nadie, durante muchos años la CIA tenía cierta presencia, activa o pasiva, en Latinoamérica para evitar que estos movimientos siguieran increciendo. Pero ahora parecería que no existen. ¿Estoy en lo cierto? ¿Se ha retirado la CIA de Latinoamérica? No te voy a decir que se ha retirado, pero el énfasis que había durante los años de Reagan, por ejemplo, no existe. La preocupación más grande ha sido el terrorismo, secundariamente el comunismo, pero el terrorismo por los últimos 20 años le ha robado toda la atención acerca de eso. Toda organización, todo negocio tiene recursos limitados y el enfoque tiene que ser a dirección del gobierno. La agencia no hace estas decisiones, los militares no hacen estas decisiones. Nosotros seguimos lo que es el mandato del líder del país en ese momento y no lo estamos recibiendo. Esa énfasis. No, yo creo que el líder del país en este momento pues está, no sabemos nadie dónde está.
pero desde luego no está donde tiene que estar, eso sí es obvio. Quien sí estuvo en China, en Taiwán, y además desaconsejando al propio presidente Biden, que decía que era una imprudencia que viajara en estos momentos, es Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que como la Pantera Rosa se plantó ayer en Taiwán, ha creado un conflicto enorme. Y ahora hay unos ejercicios militares que están alrededor de la isla de Taiwán, en un concepto donde China ha tratado de interferir en las decisiones que tomara Estados Unidos y sobre qué países puede visitar o no puede visitar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, claro, mira, el gobierno de China tiene una sola meta, que es controlar la mayoría área del mundo que puedan. Así que la paciencia que ellos tienen es algo que nosotros no disfrutamos. Los chinos planifican las cosas por 100 años, nosotros no. Entonces, esto es todo parte del juego que ellos han usado por milenios de cómo usar las cartas, mover las piezas en el juego para poder llegar a su meta. Esto de Taiwán, claro que es un problema, pero no es un problema que ellos están listos en este momento necesariamente a hacerlo, porque ellos tienen paciencia y no se van a desesperar, y no todo el mundo puede aguantar una guerra de esa magnitud. Los Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, con el ejército más, no solo más eficaz, pero más probado por 21 años de guerra. Así que no creo que ellos están buscando, esto es más política, es más postura, es negociación, y de nuevo, están negociando con las mejores cartas porque nosotros no tenemos a alguien que esté jugando de verdad con seriedad y convicción o credibilidad. Tienes toda la razón. Además, nuestro común amigo Rafael Marrero, en su libro de la independencia de Estados Unidos de América con China, lo explica claramente, ¿no? La intención que tiene China de desbancar a Estados Unidos de la hegemonía mundial, pero los problemas económicos que tiene en estos momentos le van a impedir hacer lo que ha hecho Rusia con Ucrania, sin olvidarnos de que además Taiwán es una isla, sería un conflicto totalmente diferente, librado simplemente por aire o por mar. Bueno, decíamos que por muchas ganas que tenga China de invadir Taiwán, y quizá lo haga, quizá no este no es el momento preciso, pero tampoco a lo mejor tarden mucho, porque si cambia el Senado y cambia el Congreso, y ante la eventualidad de un presidente, si es que Donald Trump volviera nuevamente a presentarse en el 2024, yo me imagino que tomarían esa decisión ahora con una administración débil como la que tenemos en este momento, ¿no, Rick? Sí, mira, es el mismo fenómeno que tuvimos cuando estaba Jimmy Carter. Cuando estaba Carter, por ejemplo, la primera acción de la Unión Soviética fue atacar a Afganistán. Y la postura de nosotros no le impide al enemigo hacer lo que ellos quieran. De que vayan a actuar ahora porque pueda haber elecciones, no lo creo, pero sí es posible que sea parte de su plan. Ellos tienen más paciencia que tenemos nosotros. Ellos no tienen ningún apuro para controlar esa área. Tienen todo, como se suele decir, tienen todo el tiempo del mundo. Nosotros aquí cada 4 años o cada 8 años cambia un mandatario. En China ahora además tienen el próximo Congreso, donde además Xi Jinping podría convertirse en el sucesor eterno de Mao Zedong. Sí, claramente. Te quiero agradecer muchísimo, Rick, que nos hayas acompañado. Gracias por tu experiencia, por tu servicio, por habernos dado la oportunidad de conversar contigo en El Espejo. Es un gran placer. Muchas gracias.